Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio de confianza para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha encendido las redes sociales y ha generado un torbellino de especulaciones. Vamos a meternos de lleno en un asunto que involucra a dos de las figuras más queridas y seguidas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, la relación entre ellos siempre ha sido objeto de intensa curiosidad, y hoy, la razón por la que hablamos es un incidente reciente que involucra a Demet y a un reportero, y la reacción, o la aparente falta de ella, de Can Yaman que ha provocado un debate encendido. Prepárense porque esto se pone interesante. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botoncito de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Como les adelantaba, el foco de atención hoy está en Demet Özdemir. Hace poco, durante una de sus apariciones públicas, la actriz se encontró con un reportero que, al parecer, la abordó de una manera que ella consideró invasiva o irrespetuosa. Las imágenes de este encuentro han circulado rápidamente y en ellas se puede ver a Demet visiblemente molesta, respondiendo con firmeza al periodista. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, algunos defendiendo a capa y espada a la actriz, aplaudiendo su valentía al poner límites, y otros criticando su actitud o cuestionando la intencionalidad de la pregunta. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de la discusión, y el motivo por el que tantos nos preguntamos cosas, es la reacción, o mejor dicho, la *ausencia* de una reacción pública y notoria por parte de Can Yaman ante este incidente. Para poner un poco de contexto, Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci Kuş, donde interpretaron a una de las parejas más icónicas de la televisión turca, Kandibit y Sanem. Su química en pantalla era innegable y esto, sumado a los rumores de un romance en la vida real durante la filmación, catapultó su popularidad a niveles estratosféricos. Aunque su relación, si es que existió, fue fugaz y siempre se mantuvo en el terreno de la especulación pública, el cariño y la admiración que gran parte de su público les profesa conjuntamente persiste. Por eso, cuando algo le sucede a uno, la atención del otro, y la nuestra, se centra naturalmente en su contraparte. Ahora, volviendo al incidente con Demet y el reportero. Los detalles específicos de la conversación son un poco confusos, ya que, como suele suceder en estos casos, las versiones se multiplican y los fragmentos de vídeo a veces no captan toda la interacción. Sin embargo, por lo que se ha podido ver y leer, el periodista hizo una pregunta que incomodó a Demet. Ella, que normalmente se muestra muy amable y cercana con la prensa, reaccionó de forma más enérgica de lo habitual, pidiendo respeto y aclarando que no toleraría ese tipo de cuestionamientos. Hubo un momento de tensión palpable y los flashes de las cámaras continuaron, capturando la expresión de desconcierto y molestia de la actriz. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué opina Can Yaman? ¿Sabía de esto? Y si lo supo, ¿por qué no ha dicho nada? Los fans más acérrimos de la pareja, aquellos que todavía suspiran por la idea de verlos juntos de nuevo, han estado escudriñando cada rincón de las redes sociales en busca de una pista, una reacción, un me gusta en alguna publicación de Demet que pudiera interpretarse como apoyo. La ausencia de cualquier comentario público por parte de Can ha generado un mar de especulaciones. Algunos argumentan que Can, al ser un hombre de pocas palabras en este tipo de asuntos públicos, simplemente prefiere mantenerse al margen. Su filosofía, que a veces ha compartido en entrevistas, es la de proteger su vida privada y no dar pie a polémicas innecesarias. Podría ser que él haya hablado con Demet en privado, le haya expresado su apoyo, y considere que una declaración pública solo añadiría más leña al fuego. Esto, desde una perspectiva de madurez y control de la narrativa, tiene mucho sentido. En un mundo donde cada palabra es analizada al microscopio, a veces el silencio es la mejor respuesta. Otros, sin embargo, interpretan esta falta de reacción como una señal de distancia. Sostienen que si la amistad o el afecto que compartían fueran tan fuertes como algunos desean, Can habría hecho algún gesto público, por mínimo que fuera, para mostrar su apoyo a Demet en un momento de incomodidad. Para este grupo, el silencio de Can se traduce en indiferencia, o peor aún, en una falta de respeto hacia quien fue su compañera y, para muchos, un interés romántico. Ven esto como una prueba de que la relación, si es que existió, ya es cosa del pasado y que no hay lazos que justifique. O en una intervención pública.
También están aquellos que creen que Khan está siendo censurado, o que simplemente no quiere verse involucrado en más líos mediáticos, especialmente ahora que está enfocado en sus proyectos internacionales. Es cierto que Can Yaman tiene una agenda muy apretada, viajando constantemente por trabajo, y su vida pública es manejada de manera muy estratégica por su equipo. Podría ser que la decisión de no pronunciarse sea una estrategia de imagen, para evitar cualquier tipo de malentendido o para concentrarse en su carrera. Lo cierto es que la ausencia de una declaración pública por parte de Can Yaman ante un incidente que involucra a Demet Özdemir, una persona con la que compartió una experiencia tan significativa y con la que mantiene una relación de respeto y para muchos un cariño especial, ha abierto la puerta a un sinfín de interpretaciones. Es la típica situación donde, ante la falta de información, la imaginación vuela y los fans proyectan sus propios deseos y expectativas. Analicemos un poco más la dinámica. Demet Özdemir es una profesional consumada. Ella sabe cómo manejar estas situaciones, y su reacción fue la de una persona que ha aprendido a defenderse de la invasión mediática. Lo que hizo fue válido y necesario. Ahora bien, ¿qué se espera de Khan? Se espera, quizás, que sea el caballero protector que muchos idealizan. Pero la realidad de las relaciones, incluso las que surgen en el set, es compleja. El tiempo pasa, las carreras toman rumbos diferentes y las prioridades cambian. Piensen en ello desde otra perspectiva. Si Khan hubiese reaccionado públicamente, ¿qué habría dicho? ¿Un simple apoyo a Demet? ¿Una crítica directa al reportero? Cualquiera de las dos opciones podría haber generado un circo mediático aún mayor. Si hubiera criticado al reportero, se le acusaría de entrometerse en asuntos ajenos o de ser demasiado agresivo. Si hubiera dado un apoyo genérico, quizás no habría sido suficiente para los más expectantes. Por eso su silencio desde un punto de vista estratégico podría ser la opción más prudente para evitar complicaciones. Además, es importante recordar que las relaciones humanas son fluidas. Aunque Khan y Demet tuvieron una conexión especial en Erkencikus, y los rumores de su romance añadieron mucha chispa a esa conexión, no tenemos la certeza absoluta de cómo es su relación hoy en día. Pueden ser buenos amigos, pueden tenerse un gran aprecio profesional, o quizás sus caminos se han distanciado más de lo que imaginamos. Sin esa información de primera mano, cualquier juicio sobre la reacción de Khan sería especulativo. Lo que sí es indiscutible es el impacto que tiene la relación entre Khan y Demet en sus seguidores. Son dos de los actores más queridos a nivel internacional, y cualquier noticia que los involucre, ya sea individualmente o juntos, genera un interés masivo. Este incidente con el reportero y la consiguiente falta de reacción de Khan se han convertido en el tema de conversación porque toca una fibra sensible para quienes disfrutaron de su química en pantalla y guardan un especial cariño por ellos como dúo. Podríamos pensar también en la presión que ambos, y especialmente figuras públicas tan expuestas, sufren por parte de los medios y del público. Se les exige transparencia y emoción constante, pero al mismo tiempo se les critica por cualquier desliz o reacción. Es un equilibrio muy difícil de mantener. Quizás la reacción de Demet fue simplemente poner un límite necesario, y la falta de reacción de Khan es una forma de respetar ese espacio y de no añadir más presión a la situación. Es fascinante cómo un incidente aparentemente menor puede generar tanto debate y tantas lecturas diferentes. Demuestra el poder de las redes sociales, la influencia de las celebridades y la sed insaciable de los fans por conocer cada detalle de la vida de sus ídolos. Can Yaman con su carisma arrollador y su creciente fama internacional, y Demet Özdemir, con su talento y su cercanía, son imanes para este tipo de atención. En conclusión, el incidente de Demet Özdemir con el reportero ha puesto de manifiesto una vez más la intensa conexión que sus seguidores sienten con ella y, por extensión, con Can Yaman. La falta de una reacción pública por parte de Khan ha abierto un abanico de interpretaciones, desde la prudencia estratégica hasta la aparente indiferencia. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son profesionales que saben manejar su carrera y su vida personal, y que la complejidad de las relaciones humanas a menudo va más allá de lo que vemos en la pantalla o en los titulares. Lo importante es que Demet defendió su espacio y puso límites, y eso es algo que debemos aplaudir. ¿Y a ustedes, mis queridos seguidores, qué les parece esta situación? ¿Creen que la falta de reacción de Khan es esperable, o esperaban algo más? Nos encantaría conocer su opinión sincera y sus teorías en la sección de comentarios. No se queden con las ganas de compartir lo que piensan. Sí.
¿Les ha gustado este análisis y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido? No olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.